Me ha costado casi un mes reunir el valor para contar las historias que he vivido. Siempre han sido algo vetado. No es que no quisiera contarlas, sino el miedo a que aparezcan hombres con batas blancas y me lleven a una celda acolchada. Lo cierto es que, por lo que sé, no soy el único que ha tenido sucesos extraños durante su tiempo en el servicio. Primero lo primero, probablemente te preguntes qué es un Sidebinder. Oficialmente, somos miembros de un grupo bastante selecto de oficiales de búsqueda y rescate que se especializan en rescates en el desierto. Fíjate que dije búsqueda y no rescate. Cada uno de nosotros, colectivamente llamados Sidebinders por nuestra capacidad de sobrevivir en las condiciones desérticas más hostiles, está entrenado en todo, desde rastreo hasta primeros auxilios, supervivencia y recuperación. Normalmente solo nos llaman en los casos más graves. Alguien desaparece en una de las muchas zonas desérticas del oeste, y después de que una búsqueda masiva fracasa, entramos nosotros para recuperar el cuerpo, o los cuerpos. La verdad es que rara vez encontramos cuerpos, casi siempre quedan huesos o algún objeto que permita identificar a la persona. También somos bastante singulares dentro del SNR porque tendemos a trabajar solos. Siempre hay mucho desierto que cubrir y es más rentable mandar a uno, tal vez dos Sidebinders, para rastrear a la mayoría de los desaparecidos. En mi tiempo he recuperado alrededor de 50 personas y solo he rescatado a una. El desierto es un lugar duro, pero eso ya se sobreentiende. En el entrenamiento nos enseñan que después de 3 días en el desierto, las posibilidades de que una persona sobreviva caen exponencialmente. Después de 5 días no hay esperanza y pasa a ser una recuperación. Claro, eso cuando no estás hablando de un Sidebinder desaparecido. Recuerdo que durante el entrenamiento un instructor contó la historia de un Sidebinder que se perdió durante una recuperación. Casi un mes después el tipo apareció en una oficina del servicio de parques. Era puro pellejo y huesos, pero con vida. El servicio ya lo había dado por perdido, y su familia en gran parte había seguido adelante, y ahí estaba el tipo, un saco andante de huesos saliendo de un infierno que no te puedes imaginar. Al final había caminado unas 300 millas desde donde había comenzado hasta donde terminó. Ese tipo todavía sigue en el servicio, por si te lo preguntas. No entraré en detalles sobre el entrenamiento, pero basta decir que es lo más duro por lo que pasarás. 200 aspirantes al SNR se inscriben cada año, y normalmente solo 2 o 3 sobreviven al proceso. La mayoría simplemente decide que no puede hacerlo, aunque hay otras razones para abandonar. Las puertas parecen cobrarse una víctima en casi cada rotación de entrenamiento. Puertas. Si me hubieras dicho hace 3 años que una simple puerta sería objeto de terror, me habría reído. Probablemente sean lo más extraño que verás en el altiplano. En medio de la nada, sin caminos ni senderos por millas, ahí estará una puerta erguida. Nunca es el mismo tipo de puerta, he visto puertas de casas, un par de metálicas y al menos una puerta barata de remolque. Esas puertas simplemente están allí, inquietantes, pero lo que realmente te pone los pelos de punta es que se mueven. Recuerdo una recuperación en particular en la que una de esas puertas me siguió. Empezó con un simple incidente de senderismo. Una pareja había decidido salir a caminar al desierto, acampar una noche y regresar. Cuando no aparecieron en el trabajo el lunes siguiente, la familia avisó a los servicios del parque. El SNR registró unos 50 millas cuadradas del desierto sin encontrar nada, así que a regañadientes me llamaron a mí. Llamar a un Sidebinder se consideraba admitir la derrota. Incluso la policía nos da un amplio margen. Empaqué, tomé comida para una excursión de 2 semanas, las MRE son útiles en ese sentido, y suficiente agua para entrar y salir. Con eso me interné en el desierto para seguir sus pasos y tratar de reconstruir por donde podrían haber ido y, con suerte, encontrar a la pareja. El rastro fue fácil de seguir las primeras horas hasta que se desvió del camino establecido y cruzó una llanura de arena. Las huellas mostraban que caminaban uno al lado del otro y así continuaron por más de 5 millas hasta que encontré algo que me puso la piel de gallina. Las huellas de pronto giraron a la izquierda y parecían rodear un saliente en una de las dunas. No había razón evidente para hacerlo.
Desde allí, el sendero continuó cuesta abajo y se dirigió casi directamente alejándose de ese punto. Las huellas siguieron hasta detenerse en el resguardo de una duna. Simplemente se habían evaporado. Sin embargo, sabía que no podían haber ido muy lejos. Si caminaron al mismo ritmo que yo, habrían llegado a ese punto al mismo tiempo que yo. Pensando como los senderistas, supuse que buscarían abrigo a poca distancia. Al abrirme paso entre matorrales y algunas rocas, llegué a un buen sitio de campamento bajo la sombra de una gran pared rocosa con un buen saliente. Extendí mi saco y me puse a comer. Creo que fue entonces la primera vez que noté la puerta. Para ese momento ya me había tropezado con varias de ellas antes, pero esta parecía diferente. Estaba a poca distancia, algo más abajo de donde yo estaba. Sabía lo bastante como para mantenerme alejado. Eran mala noticia, pero tengo que admitir que la curiosidad tiraba. Supongo que eso fue lo que me motivó a hacerme Sidebinder, la curiosidad, ir donde ningún hombre o mujer vivo ha ido y explorar lo que hay allá afuera. La puerta era un portón delantero de casa, pintado de un rojo brillante, tan intenso que parecía brillar con la luz menguante. Estaba erguida como si la casa a la que perteneció se hubiera derrumbado y ese trozo de madera hubiera logrado mantenerse en pie. Al alzar mi cantimplora, asentí levemente como diciendo sí, sé que estás ahí. Luego comí y me fui a dormir. Me levanté al amanecer, recogí todo y apagué la hoguera antes de seguir. La puerta había desaparecido. No es de extrañar, solían hacer eso. Reanudé la búsqueda poco después y encontré los restos de un campamento. Por lo que se veía, la pareja había acampado ahí un día antes de irse de forma abrupta. Todo estaba revuelto, había signos de una pelea o, más probablemente, de una discusión violenta. Dos conjuntos de huellas se dirigían al desierto desde allí, cada uno en distinta dirección. Supuse que se habían peleado y se habían alejado para calmarse. El problema era que no había indicios de que hubieran regresado, lo que significaba que se habían separado, y eso ya es algo peligroso. Luego pasó algo. La causa más común de muerte aquí es que alguien cae en una grieta en el suelo y no vuelve a salir. Como ese tipo en Moab, pero sin sobrevivir. Decidí revisar primero el paso izquierdo, que parecía dirigirse ladera abajo hacia la arena. El otro iba por las rocas hacia el valle, pero rastrear eso sería un dolor enorme y, sinceramente, yo había venido a localizar y recuperar cuerpos. Lo que facilitara ese trabajo era lo que importaba. Seguí ese sendero arenoso unos 300 pies antes de que simplemente se detuviera. No se fue perdiendo, no se dobló ni nada, se detuvo, a mitad de paso. Al volver la vista y revisar mis mapas, anoté eso para una búsqueda aérea y me dispuse a regresar sobre mis pasos. Detrás de mí, a no más de 3 pies del sendero y a unos 20 pies de donde estaba la misma puerta roja. Me quedé inmóvil, helado. Un sudor frío me recorrió la espalda. Probablemente estuve ahí como 10 minutos antes de recoger el valor para volver por donde había venido. Ni siquiera miré la puerta, opté por ignorarla y seguir adelante. La dejé atrás y continué siguiendo la segunda huella. Esa continuó más adentro del desierto y parecía apuntar en una dirección concreta, como si la persona supiera a dónde iba. Tristemente, no había nada en dirección a lo que apuntaba, al menos nada bueno durante unas 100 millas de matorral duro. Bueno, déjame reformular, no había nada que valiera la pena encontrar. Y la maldita puerta seguía apareciendo. La veía de vez en cuando, generalmente a un lado del sendero a poca distancia, a veces incluso oculta en la cima de un saliente donde no tenía sentido que se hubiera colocado. Siempre siguiéndome, siempre llamándome a acercarme. Al final, después de una semana de búsqueda, lo dejé. Regresé y entregué a los del SNR la evidencia que había recogido, sugiriendo que lo dieran por perdido. El desierto había reclamado a 2 más, o tal vez lo habían hecho las puertas. 1 año y medio después hubo cierto cierre a esa historia. En una patrulla contra incendios cerca de Las Vegas, un guardaparque vio humo a lo lejos. Al acercarse encontró un pequeño incendio de matorral que se estaba extinguiendo. Estaba a punto de atribuirlo a un rayo cuando tropezó con los cuerpos.
Lo extraño, diría más tarde a las autoridades, fue que los dos parecían haber aparecido de la nada. Se encontraron rastros que conducían hasta donde yacían, pero esos rastros simplemente parecían surgir de la nada. La autopsia determinó que habían muerto por exposición. Fueron identificados por sus familias como la pareja que yo había estado buscando, aunque quedaron muchos misterios. Por ejemplo, ¿cómo habían podido, sin comida ni agua, cruzar 500 millas de desierto? ¿Por qué su ropa no mostraba desgaste por el clima? Y lo más extraño de todo, ¿cómo habían mantenido sus teléfonos móviles con la carga completa sin nada con que cargarlos? Tengo muchas otras historias, como un pueblo que no aparece en ningún mapa, los muchos fantasmas que vagan por las arenas, o la enorme cantidad de aviones que simplemente desaparecen en el aire.